doctor Merengue. El doctor Merengue era un personaje que de frente actuaba de una forma, pero de sus espaldas salía su verdadero yo, y ese hablaba por encima de él. Y usted no va a dejar mentir, hermano, que algunas veces usted está hablando con alguien y esa persona le está diciendo algo y usted por dentro dice, si eso no es así. ¿Cómo se llama eso? Judas. ¿Me explico, hermano? ¿Sabe que Judas le hacía la labia a Jesús y a sus espaldas lo estaba entregando? Y a veces, hermano, en las iglesias se mueve gente así. A veces, hermano, dentro de la iglesia, y sabe que a mí personalmente, hermano, no es algo que me asuste. Le voy a decir por qué. Porque yo creo, hermano, que una evidencia de ser una verdadera iglesia del Señor es que pasen ese tipo de cosas. Si no hubiesen problemas, hermano, yo sospecharía, fíjese. Por ejemplo, si nosotros como iglesia a veces no fuéramos quejumbrosones, murmuradores, chismosones, entonces no somos pueblo de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios tienen esas deficiencias, pero vienen a la presencia de Dios y se las confiesan, las reconocen porque las quieren cambiar. Dice entonces, hermano, el verso 17, mire qué interesante, porque él le hacía esta introducción, esta reflexión para introducir el mensaje. Porque en el verso 17 está terminándose ya, hermano, lo último que Jesús está enseñando. Si usted lo quiere, esto le está diciendo Jesús a las 12 menos cuarto de la noche, solo por poner una idea. Y dice Jesús, santifícalos en la verdad. Luego agregó, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Si usted ve el verso número 14, dice, yo les he dado tu palabra y como consecuencia el mundo los ha odiado. ¿Y por qué los ha odiado el mundo? Porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted ya no es del mundo, hermano. Verso 15, pero luego dijo, pero no los saques del mundo, sino guárdalos del maligno. Si leemos los dos versos ahora, uniendo un poco mejor las ideas, dice, Padre, no los saques del mundo, pero mientras están en el mundo, santifícalos en la verdad. Entonces, hermano, ¿para qué nos dejaron en el mundo después de ser cristianos? Para ser santificados en la verdad. ¿Me explico? Bueno, vayamos un poquito más atrás en la historia. Deje esto marcadito de alguna forma y va a acompañarme usted al capítulo número 6, solamente para tener todos los textos, porque como estamos en culto de doctrina, hermano, aquí no estamos, tenemos libertad, o por lo menos yo tengo la libertad de hacer pausas, de citarle la Biblia y la leer, para que usted pueda corroborar. Capítulo número 6 de la carta a los Efesios, verso 14. ¿Se recuerda? Por aquí entramos. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura. De manera más correcta o más amplia es ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Si usted estuvo en la última oportunidad, hermano, yo dije ciertas cosas y le pedí que usted las memorizara por su propio bien, y una de esas cosas que le mencioné es ¿cuál es el poder de la verdad? ¿Se recuerda o no? ¿Ya se le olvidó? Bueno, ese es mal de cristianos, somos desmemoriados, tenemos memoria espiritual muy cortita. ¿De qué fue el mensaje el domingo, hermano? Mire, pues poquito a poco se nos va yendo el mensaje, ¿verdad? Hasta que ya no lo recordamos. No se preocupe, hermano, ese es un fenómeno natural. Ese es un fenómeno natural. Le voy a decir por qué. Porque todo lo que usted oye de la palabra de Dios viaja a un depósito que se llama fronema. Y hay un fronema que es del Espíritu. Y entonces toda la palabra que usted oye, aunque la oiga con los ojitos a medio cerrar, está entrando por sus oíditos y viaja hacia esa zona que se llama fronema, memoria pues. Y ahí es atrapada y es clasificada por el Espíritu para convertírsele en rema en el momento de la necesidad. ¿Me explico?
Por eso a veces cuando usted está pasando por alguna situación X, de pronto el Espíritu saca de ahí y dice, si aquí tienes, mira este texto de la palabra, el Señor es mi pastor. Pero de lo que tiene archivado, pero si nunca recibe palabra, ¿qué va a tener en el fronema? Telarañas nada más y cucarachas, palomías y pescaditos, le decíamos a unos cucarachitos así chiquitos, saben ni cómo se llamarán. Dice entonces, hermano, instrucción del Señor, dice que nuestros lomos los ciñamos con la verdad. Ahora, ¿cuál es el poder de la verdad? Libertar. El poder de la verdad es que hace libres. Lo dijo Jesús a los que habían creído en él. Dijo, si en verdad guardáis mis mandamientos o mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué resultado traerá la verdad? Libertad. Ahora, traigamos ese pensamiento, bueno, esa palabra de Dios al capítulo 17 de Juan, y fíjese pues qué interesante es. Entonces viene el Señor y dice, Padre, no los saques del mundo, santifícalos en el mundo. Hermano, ¿en dónde es valioso, en dónde es trascendente, en dónde es importante nuestro testimonio como hijos de Dios? ¿En la iglesia o en el mundo? Sabe que el diablo ha trastocado, ha manchado, ha manoseado la convicción y la fe de muchos cristianos, y entonces somos cristianos en la iglesia, pero no lo somos en el mundo. Y claro, para eso hay razones. Pero a veces decimos, hermano, o acá a quien le estemos justificando la situación, es que qué difícil es allá afuera. Y yo lo sé, hermano, yo lo sé por experiencia personal. No como quizá de los afectados, sino de los afectadores. Hermano, yo sé, por ejemplo, lo que sufre un joven cristiano en su medio de estudio por ser cristiano. Y no porque yo haya sido cristiano y a mí me hicieran bullying cristiano, no, sino porque yo era de los que le hacían la vida difícil a los cristianos. ¿Me explico? Y no son cosas que me enorgullezcan, pero es la verdad. Entonces, hermano, yo sé que al cristiano es el centro, es el tiro al blanco de las bromas, los chistes, las burlas, muchas veces las agresiones físicas. Y por eso entiendo, porque a veces a los jóvenes cristianos sus centros de estudios son de la secreta, para no ser objeto de todo ese tipo de situaciones. Pero mire cómo dice la Escritura. Dijo el Señor, Padre, yo ya les hablé tu palabra. La evidencia que les hablé tu palabra es que el mundo los ha odiado, porque como ya no son del mundo, note, hermano, cómo la palabra de Dios nos saca del mundo. Y dice, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Y fíjese que aquí hay algo bien interesante, hermano. Mire, verso número 15. Dice, no te ruego que los saques del mundo. ¿Por qué Jesús no rogó porque nos sacaran del mundo, hermano? Yo le estaría eternamente agradecido si él hubiera rogado por eso. ¿Usted no? Sí. Dijo, no te ruego, Padre, no voy a rogar porque los saques del mundo. Y uno así, hermano, asustado, y entonces déjalos en el mundo, porque si no hay mundo, no sabrán lo que es santidad. Hermano, el blanco solo es blanco cuando lo ponemos al lado del negro. De lo contrario no sabemos cómo es. Entonces, mire, dijo el Señor, no te voy a rogar, Padre, no te voy a rogar porque lo saques del mundo. Y nosotros, hermano, ahí con carita de niño en piñata ajena, ¿verdad? No te ruego que lo saques del mundo, guárdalos del mal. Verso 17. Pero mientras están en el mundo, santifícalos en la verdad. Unamos entonces pensamientos. ¿Cuál es, hermano, el poder de la verdad? Trae libertad. Cuando la verdad trae libertad, se produce en nosotros el proceso de santificación.
Porque el apóstol Pedro enseñó, más adelante, el apóstol Pedro enseñó en su carta acerca, hermano, de lo que a nosotros nos hace cautivos. Y dijo Pedro, porque cada uno de nosotros es esclavo o es cautivo de aquello que le ha vencido. Mire, eso pareciera muy general, pero voy a entrar en algunos detalles que van a ir hacia donde yo quiero que vaya, hermano, el punto de la enseñanza. Hermano, nosotros somos cristianos, creo yo, somos amadores de la verdad, buscadores de la verdad, queremos ser agradables a las cosas, al Señor, ¿sí o no? Pero aún hay cosas que nos dominan. ¿Me explico? Y que usted se lo propone y dice, no, esto ya no me va a vencer, y lo termina venciendo. ¿Qué mensaje usted puede tomar o yo puedo tomar acerca de ese comportamiento? Que en esa zona de nuestra alma somos cautivos. ¿Qué necesitamos? Liberación. Por eso, hermano, fíjese que la redención viene produciendo en nosotros una liberación progresiva de aquellas áreas de nuestra alma que manchan nuestra santidad delante de Dios. Pero usted sabe que el mundo, por definición bíblica, dice que el mundo es la pasión de los ojos, la pasión de la carne y la arrogancia de la vida. Por ejemplo, si a nosotros nuestros ojitos se nos van hacia donde no tienen que ir, mis ojitos son esclavos. Amén. Pero ellos no vinieron hoy, porque no vienen al culto de doctrina. La pasión de la carne. Hermano, que cristiano, su carne no se les solivianta muchas veces y responde a los estímulos de la carne. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una esclavitud de la carne. Entonces, mire el poder. Viene la palabra de Dios y produce liberación en esa zona de nuestra alma que todavía es cautiva. Fíjese, hermano, usted lo sabe, en una noche, porque eso es muy interesante, en una noche, dice la Biblia que a la medianoche del 15 de Nisán, el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto y pasó provocando mortandad de primogénitos, de bestias, de animales, hasta el primogénito del faraón. Pero ¿qué produjo en las casas de los israelitas? ¿Produjo muerte o libertad? Produjo libertad. Y entonces, hermano, sale el pueblo de Dios de la tierra de Egipto, pero ahora había que sacarles a Egipto de adentro. ¿Me explico? A usted un día el Señor lo sacó del mundo, pero ahora hay que sacarle el mundo de adentro. El grave error, hermano, es que muchos cristianos piensan que cuando se convierten a Cristo, adentro ya no traen nada y adentro viene un alien que con mucha frecuencia se sale, hermano. Sí vio esa película, ¿verdad? Hermano, en el nombre de Jesús, yo ya no miro películas. No, sí la vio, aunque sea en un canal nacional pasado por 50ª vez. Porque dentro viene ese poder. Y hermano, solo basta, fíjese, que se creen las condiciones adecuadas. Y le voy a decir como decía el doctor Ríos, y se sale la fiera. Así le llamaba él, la fiera que estaba por dentro. ¿Cuántos tienen fiera? ¿Y cuántos quieren que se muera la fiera? Entonces, ¿por qué se queja del trato que hace Dios con usted? Si le están matando a la fiera, hermano. Porque con fiera viva no hay arrebatamiento, solo con fiera muerta. Hermano, el día que el Señor venga, usted ya tiene que haber hecho del pellejo de la fiera zapatos, hermano, su chaquetita, su gorra con la piel de la fiera. Pero si esa fiera, hermano, está viva, poderosa, fortificada, hermano, no hay arrebatamiento. Aunque sepamos el día y la hora y todos los detalles que llevan al mismo punto de doctrina. Entonces viene el Señor y mire cómo dice: santifícalos en la verdad. Y luego dice esto: tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios, hermano, viene a producir ese proceso de liberación de zonas de nuestra vida
que aún son cautivas. Inmediatamente, hermano, uno empieza a pensar en un montón de cosas que tienen que ver con asuntos de ética, con asuntos de moral, pero vayamos a otro tipo de cosas, un poquito más profundas. Las fobias o los miedos, como le llamamos comúnmente. Hay hermanos o hay cristianos, voy a decirlo en forma incluyente para que no suene como una alusión, ¿verdad? Pero vemos cristianos que le tenemos miedo a la enfermedad. Esa es una cautividad. Habemos cristianos que le tenemos miedo a las malas noticias. Y todo el mundo lo sabe. Por eso cuando hay una mala noticia, primero llegan, le dicen siéntese y se sienta, le traen un té de hojas de naranja o de té de tilo y le ponen ruda al canfor, no, eso ya es una brujería, ¿verdad? Le dice agárrate bien de la silla, se pone uno atrás, dos a los lados, porque ya saben la pataleta que va a hacer cuando le den la mala noticia. Hay cristianos, hermano, que le tienen miedo a la pobreza. Y su texto preferido es: fui joven y envejecido y no he visto justo desamparado. Pero lo citan, hermano, como un fetiche, porque hay miedo a la pobreza. Va a ir un poquito más. Hay cristianos que le tienen miedo a la vejez. Dice, voy a usar un hombre porque las hermanas en esto son muy delicadas. Hermano, y mire, ya usted como que se le está rogando acá, ¿verdad? Reprendo en el nombre de Jesús, dice. Y al día siguiente busca un gimnasio donde inscribirse. Y busca un tratamiento facial. Y es decir, porque hay un cierto miedo. ¿Sabe, hermano, que la Biblia, mire, yo escuché a una persona decir esto, porque le cité la palabra, dice que la vejez es una corona. Dijo, ¿cómo va a ser posible que sea una corona la vejez? Miedo a hacerse viejo. ¿Y qué va a hacer uno para detener el tiempo, hermano? No se puede hacer nada. Entonces, hay muchas áreas nuestras, de nuestra personalidad, que necesitan el impacto de la verdad de Dios. Ahora fíjese, pues, entonces dijo el Señor, o sacamos nosotros conclusiones, ¿verdad? Con base en la palabra, por supuesto. ¿Cuál es el poder de la verdad? Traer libertad. ¿Y qué produce o cuál es la evidencia de esa libertad? Según dice el capítulo 17, verso 17 de Juan, dijo el Señor Jesucristo, produce santificación. Yo lo voy a llevar a un texto que es uno de los textos que me gusta mucho a mí y lo uso para poder explicar ciertas cosas, sobre todo cuando algunos discrepan sobre la base de verdades ya que ellos dan por cumplidas totalmente de parte del Señor, ¿verdad? Y dice, bueno, por ejemplo, ya nosotros fuimos sacados del mundo, ya somos santos, entonces vivamos como vivamos, ya es intrascendente. Mire cómo dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 1 y verso número 2. Aquí esto está más claro que la luz del mediodía. Primera de Corintios, capítulo número 1 y verso número 2. Ya está lenta esa computadora, ¿no? Ya está lenta, ya está viejita la compu. Igual que el pastor. Yo creo que era mi compu de ir a la U. Lo imagínese. ¿Todavía no? Bueno, leámoslo entonces nosotros. Dice el verso 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido santificados en Cristo Jesús? Amén. Esa es una verdad de la Biblia, hermano. Esa es verdad de nuestra fe. Pero mire la siguiente parte: llamados a ser santos. Usted ya fue santificado en Cristo Jesús, pero está llamado a ser santo. Déjeme ponerlo un poquito más organizado. Hermanos, nosotros fuimos santificados en Cristo Jesús el día que nuestros espíritus fueron vivificados por el Espíritu de Cristo. Pero en el alma se quedó todo lo que atrapamos del mundo. Ahora, el proceso, hermano, de extracción o de liberación, algunas veces es de extraer, algunas veces es de liberar. El proceso de liberación de áreas de nuestra alma, ese es el llamado que nosotros tenemos
para ser santos. Fíjese, santificado, llamado a ser santo. ¿Y cómo se produce esa santificación? Regresa usted conmigo entonces. Dice el texto: Padre, santifícalos en la verdad. Aquí empieza a entrar un poquito más ya en la esencia del tema. Hermano, lo único que puede santificar la vida de un cristiano es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dijo el Señor: tu palabra, o sea, la palabra de Dios. Recuerde que es el Hijo hablando al Padre. Tu palabra es verdad. Note la manera como está expresado, es bien importante. No dijo Jesús: tu palabra es la verdad, sino que dijo: tu palabra es verdad. ¿Sabe por qué? Porque esto es universal. Tu palabra es. Hermano, el único que en la Biblia se presenta como el que es Dios. ¿Me explico? Dios no es uno que es, Dios es. Cuando usted encuentra, hermano, en la Biblia, y le voy a citar un texto más, cuando usted encuentra eso en la Biblia, de lo que la Biblia está hablando es de la naturaleza de Dios. Le preguntó Moisés, o le dijo Moisés al Señor: Señor, ¿cómo voy a hacer yo para que el pueblo me crea? ¿Quién le digo que me envió? Porque, hermano, todo aquel que predica la palabra de Dios tiene que ser enviado por alguien. Tiene que haber una comisión. Y entonces vino el Señor y le dijo a Moisés: bueno, le dijo, me estoy un poquito en aprietos, estoy metido en un problema. ¿Quién le digo que te mandó? Y, ¿sabes qué? Le dijo el Señor: diles, yo soy, me mandó. Entonces, hermano, de la esencia de ese principio eterno, profundo, increado, viene esta afirmación. Dijo Jesús: tu palabra es verdad. Amén. Vea la definición de fe. Hebreos 4. ¿Cómo dice la definición de fe en Hebreos 4? ¿Qué es la fe? ¿Sí? Dice, leámoslo para que estemos en sintonía. Hebreos capítulo 4. Y va a ver cómo se mantiene no es 11. Y luego regresamos a Hebreos 4, porque ahí está acerca de la palabra. Dice, ahora bien, verso 1, 11:1. La fe es, amén. No dice será o fue, sino que lo pone, hermano, en ese eterno presente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire el capítulo 4, o lea conmigo el capítulo 4, la definición de la palabra por la misma palabra. Porque la palabra de Dios, ¿cómo dice el 4:12 de Hebreos? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Me explico? O sea, con esa seguridad, hermano, es una expresión que lo que representa o significa es convicción, algo que existe por sí mismo. Ahora viene Jesús y en el capítulo 17, verso 17, no dijo tu palabra es la verdad, sino que dijo, ya lo borramos de ahí, tu palabra es verdad. Amén. Bueno, ¿qué produce entonces, hermano, la liberación que la palabra trae a nuestra vida con ese poder? Es esa santificación. Vamos a unir ahora las ideas. Dice Efesios 6, usted me ayuda a recordarlo. Ceñidas vuestras cinturas o ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el cinto de la verdad? Ya dijimos, ¿cuál es el poder de la verdad? Trae liberación, pero dice, cíñete con el cinto de la verdad. ¿Cuál es el cinto de la verdad? Con base en todo lo que ya vimos nosotros por acá. ¿Será la santificación? Dice la Biblia, y ahora vamos a ir a este punto, segunda carta a los Tesalonicenses, para que lo leamos de la palabra y no solo hagamos, hermano, conclusiones sin ninguna base. Vamos a leer desde el verso 8, pero en este momento vamos a leer solo el verso 11.
verso 10, perdón. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron, ¿qué dice, hermano? El amor de la verdad. ¿Cuál es el cinto de la verdad entonces? Amar la verdad. No que cada uno ame su verdad, hermano, sino amar la verdad de Dios. ¿Me explico? Mire pues, le voy a llevar a un punto, o vamos a ir a un texto, en la primera carta de Pablo a Timoteo, que está aquí unas páginas hacia adelante, de donde estamos ahora, en el capítulo número 2 y verso número 14. Hermano, es sorprendente la manera como porciones de la Escritura contienen la luz necesaria para explicar muchos aspectos que a veces pueden quedar un poco en oscuridad. 2:14, 1 Timoteo, me dice amén si la tiene ya. Dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Hermano, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Pongámoslo en contexto de lo que estamos leyendo. Eva, como criatura de Dios, no estaba ceñida con la verdad. Y por no estar ceñida con la verdad, si ahora uno toda la idea, por no estar ceñida con el amor de la verdad, por eso se hizo vulnerable al engaño. Trate de seguirme con su pensamiento en esto. Hermano, ¿qué vería Eva después de haber comido del fruto? ¿Qué sería lo que vio? Yo no sé hasta dónde usted logre visualizar lo que le voy a decir, pero yo creo que con lo que la Biblia dice en ciertas partes nosotros nos podemos formar una idea. Fíjese que la Biblia dice que esto que nosotros vivimos ahora en verdad es un sueño, dice la Biblia, y que viene el día cuando vamos a despertar. Y esto, hermano, va a ser como esos sueños que uno recuerda, experiencias que uno tiene cuando sueña, ¿verdad? Que algunas veces son bonitos, otras veces no son tan bonitos, y otras veces, hermanos, un montón de tonteras que no tienen nada que ver, ¿verdad? Cuando se excedió en la cena va a pasar una noche atribulada, hermano, o come algo pesado. Ahora, dice la Biblia, hermano, que esto es un sueño, fíjese, pero que al otro lado de la frontera hay otra realidad. Dice la Biblia, Hebreos 12, para citarlo, que cuando usted y yo nos reunimos como asamblea santa, juntamente con nosotros, hermano, hay espíritus de justos hechos ya perfectos, miles de ángeles. Dice además la Biblia que se activa una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, de todo eso, ¿cuánto percibimos nosotros con nuestros sentidos naturales? Nada, hermano. Si a veces hasta los sentidos naturales se nos están desconectando ya, ¿verdad? Porque estamos cansaditos, hermano, y se empieza a desconectar. Lo que le quiero decir, hermano, es que hay una realidad, es que me da pena usar ciertos términos, hombre, pero espero explicarme. Un mundo paralelo, pues. Otra realidad. Que si usted pudiera ver, quizá se acerca un ángel y lo mira y dice, ¿y este por qué cantará así? Usted no mira nada. Dice la Biblia, cosas que los ángeles anhelan mirar se manifiestan en nosotros como hijos de Dios. Hermano, la mirada del justo juez sobre nuestra alabanza y nuestra adoración. Hermano, la mirada del intercesor, no voy a decir eterno, sino permanente hasta que nosotros hayamos alcanzado la redención total, justificando. Ahora fíjese pues, hermano, ¿qué vio Eva después de haber comido del fruto? Voy a usar ahora un ejemplo femenino, con el perdón de las hermanas. Mire, hermano, una mujer cuando está convencida de algo, tiene un poder de convencimiento tremendo.
pero cuando no está convencida de algo, tampoco activa sus baterías. ¿Me explico? Le dice él, no, pero mira, todavía no nos podemos casar porque pues mi salario, no te preocupes, nos va a alcanzar. Ya el otro se va sintiendo más desplumado, ¿verdad? Más acomodado. Él está buscando cómo alarga los plazos. Y le dice él, pero mira, le dice, no tenemos casa. No te preocupes, en una champita podemos estar. No sé si me explico, hermano. ¿Por qué? Porque está convencida de algo. Hermano, ¿qué vería Eva después de haber mordido el fruto? Porque ella, hermano, entró con sus sentidos en otra realidad. Fíjese que el diablo fue bien tremendo. ¿Qué fue lo que el diablo le ofreció a Eva? Poniéndolo incluso para aprovechar el tiempo contextual. Fíjese que lo que le ofreció el diablo a Eva fue hacerla grande. Esa fue la oferta. Por eso hoy en día, hermano, tiene tanto éxito el evangelio de la grandeza, donde todo es grande. Y hermano, es algo con lo que uno debe tener cuidado, porque mire, esto yo lo he oído, hermano, esto yo lo he oído. Esta gente que seduce a otros para llevarlos detrás de doctrinas de error, hacen preguntas como esta y le dice, vamos a ver, a un pastor, por ejemplo, ¿de qué tamaño eres, pastor? ¿Eres un pastor pequeño o eres un pastor grande? Y tal vez el pastor solo tiene unas 15 ovejitas. Y entonces dice él, no puede decir que es grande, ¿va? Porque solo tiene 15 y 7 de esos son su familia. Tiene que admitir y dice, no, pues pequeño. ¿Y no quiere ser grande? Ahí pega, mire. Dice, bueno, ¿y qué debo hacer? Sigue esta enseñanza, sigue esta doctrina, sigue este movimiento, sigue este pensamiento. Y hermanos, se ha metido dentro del evangelio, dentro de la iglesia del Señor, el deseo de ser grande. Y el resultado, creo yo, hermano, como evidencia del poder del diablo, son los grandes proyectos supuestamente cristianos. Algunas edificaciones, hermano, que yo las considero un insulto para la realidad de este país. Una ofensa, hermano. Millones de dólares en lujos. ¿Será más cristiano alguien que está ahí que aquellos hermanitos que están bajo 4 láminas, hermano, alabando y adorando a Dios? No lo son. Ahora mire esto. Dice la Biblia que la mujer fue engañada. ¿Cómo le engañó a la serpiente? Es decir, ¿qué le hizo ver? Hermano, ¿sabe que el diablo tiene el poder de meter a una persona dentro de una realidad fantasiosa? Alguien dirá, no, hermano, es que ya que el diablo, le voy a poner un ejemplo, hermano, que lo pone a uno a pensar. Dice la Biblia que el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Es decir, hizo que los viera. No le dijo, y fíjate Jesús que puede haber un palacio así y de oro. No, hermano, le reprodujo toda un video, pues. Es que como no era tiempo de videos, hermano, ahora lo mandaba por WhatsApp, ahora ahí no, hermano. Lo que hizo fue verle en un video, hermano, todos los reinos del mundo. Y le dijo, míralos. Y mira su gloria, y mira su riqueza, grandeza. Te voy a hacer grande, te voy a hacer rey sobre todo eso, te voy a dar todo ese poder si te postras y me adoras. Hermano, ¿qué poder habrá en la adoración? Que el diablo sabe que es más valiosa que todos los reinos del mundo. Pero hoy, hermano, hay quienes están comprando o intercambiando la gloria de Dios por los reinos del mundo. Luego dice la Biblia, hermano, que el diablo tomó a Jesús y lo llevó a un monte muy alto. Eso no fue aquí en la tierra, eso no fue en el Everest, mucho menos en el Cerro Alush.
hermano, lo llevó a un monte muy alto. Por eso fíjese que yo me hago la pregunta, ¿qué era lo que pretendía el diablo? Engañar a Jesús. Entonces yo me hago una pregunta, hermano, ¿qué fue lo que Eva vio cuando mordió el fruto? ¿A dónde el diablo la metió, hermano? Yo tengo una idea, pero no se la voy a decir. Pero hermano, cuando ella vio eso y dijo, es posible, y se convenció. Por eso cuando llegó con su marido, ella iba plenamente convencida, no por lo que le dijeron solamente, sino por lo que vio. ¿Me explico, hermano? Mire cuál fue el resultado. Dice, Adán no fue engañado. ¿Por qué? Porque Adán el diablo no lo llevó para ahí, pero llevó a la mujer. ¿Sabe, hermano amado, que por ese poder de convencimiento es que la mujer puede hacer dos funciones o dos labores? Puede ser un instrumento de edificación o puede ser un instrumento de destrucción. Proverbios 31. La mujer sabia edifica, la necia destruye. Y usted no me va a dejar mentir, hermano, que usted conocerá más de algún buen hombre que alguna mujer lo ha destruido. Yo sí conozco casos. Y también conozco casos de sabias mujeres que han logrado edificar, ayudar a edificar a su marido. Entonces, hermano, imagínese esos minutos en los que Eva fue engañada. ¿Por qué? Por la mentira. Pero la realidad que ella estaba viendo, hermano, la convenció de tal manera que cuando llegó con Adán le dijo, no, gordo, mira, come esto, hombre, ahí vas a ver, no te vas a arrepentir. Si yo ya miré, yo ya lo pude ver. Por eso dice en el Evangelio de Juan, no recuerdo la cita exacta, dice, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y luego agrega algo más y dice, y palpado. Porque está hablando uno de los testigos que fueron llevados al monte de la transfiguración, vieron, oyeron y palparon. ¿Me explico? Y hermano, el orden nuestro como cristianos en esa experiencia de acercamiento a Dios tiene que ir creciendo de la misma forma. Bueno, dice entonces, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Qué fue lo que le falló? El amor de la verdad. Y note cómo fue tan vulnerable, hermano, que fue engañada y luego cayó en la transgresión y provocó, hermano, este desastre que hasta el día de hoy estamos nosotros intentando reunir los pedacitos. Bueno, regresemos ahora sí a la segunda carta a los tesalonicenses. Va a ver por qué le digo esto y la trascendencia que tiene el amor de la verdad. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 2. ¿Sí me he explicado hasta acá, hermano? Bueno, segunda Tesalonicenses 2. Dice el verso 8, ahora sí, y será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya manifestación o venida se traduce, es conforme al accionar o a la actividad de Satanás. La actividad de Satanás la explica el apóstol Pablo. Ay, ¿dónde es que está, Dios mío? No recuerdo exactamente, pero aquí mismo es. Le llama el misterio de la iniquidad. Luego dice, conforme a la actividad de Satanás, note esto, con poder, señales y prodigios. Déjelo hasta ahí. Déjelo hasta ahí. No usemos el adjetivo, solo usemos los tres aspectos que se definen. ¿Qué es lo que usa la actividad de Satanás? ¿Cómo acciona Satanás? Con poder, con señales y prodigios. Pero note la frontera, donde estoy ahora. Porque hay poder, señales y prodigios verdaderos. Amén. Pero hay poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Me permite decir algo? Con el respeto de alguien que no piense todavía de la misma forma.
Pero hermano, ¿sabe que hay gente que dice, no, yo no, eso de las iglesias evangélicas no voy porque yo vi a la Virgen? Y yo les creo. Hermano, yo conozco gente que ha visto a la Virgen. Y hermano, entonces, espérese. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando alguien ha visto una manifestación de ese nivel, ¿cómo lo convencemos que es mentira si lo pudo ver? Entonces dice, no, yo voy a seguir siendo católico. Lo digo con respeto porque así son las declaraciones. Yo voy a seguir siendo católico, dice, porque yo vi a la Virgen. Y hermano, aunque uno le predique, y le hable, no lo mueve de ahí. Y hermano, conozco, mire, gente bien correcta, de buenos sentimientos, gente con mucha nobleza humana en su naturaleza, pero que han tenido alguna experiencia, alguna visión dentro de ese campo y dicen, no, por eso no me muevo de aquí, porque yo vi eso, yo lo vi, no me lo contaron, lo vi. Mire cómo dice la Biblia. Por eso le digo, hermano, ¿qué le haría Satanás ver a Eva? Que la convenció. Ahora dice acá, la actividad de Satanás, dice, su venida es con poder, con señales y prodigios mentirosos. Fíjese pues. Y con todo engaño de iniquidad. Hermano, engañar es presentar una verdad como que si, una mentira como que si fuera verdad. ¿Me explico? Eso es engañar. Hacerle creer o convencer a alguien que es verdad algo que es mentira. Por eso, hermano, mire, yo creo en la mística de Dios, yo creo en la sobrenaturalidad de Dios, pero usted me va a perdonar por algo, hermano. Yo soy bastante reacio, hermano, a comprar de primera intención toda visión, todo sueño, toda revelación. Máxima en este tiempo. ¿Por qué? Porque entiendo que el diablo se puede filtrar. Y hermano, cuando el diablo engaña a una persona, esa persona está convencida que lo que dice es verdad, pero ya perdió sensibilidad con el mundo de Dios. Sigue diciendo ahora, poder, señales, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No se ciñeron con la verdad. Hermano, ¿cómo sabe uno si se está ciñendo con la verdad? Ahora resumiendo toda la idea, ¿cómo sabe uno si se está ciñendo con la verdad? Si la verdad que está oyendo con base en la palabra de Dios está produciendo liberación en zonas oscuras de su alma. ¿Me explico? Esa es la forma. Si usted puede decir, sí, esa palabra de Dios me ha ido liberando, me ha ido cambiando, ha ido restaurando algo dentro de mi corazón, me ha ido haciendo entender mis errores, no lo de los demás, hermano, porque ver los errores ajenos no se necesita ser muy sabio, hasta el diablo los mira. Pero hermano, una verdad que libera áreas que han estado esclavizadas de nuestra alma. Yo pregunto, hermano, ¿a alguien lo ha liberado la palabra de Dios? De alguna su atadura que nadie sabía y usted solito la experimentó. Que dice, gloria a Dios, dice, por fin fui libre de esto que estaba acá. Entonces esa es la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la verdad de Dios libera, la mentira del diablo ata más, confunde más. Dice entonces, los engaña porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire pues, hermano, ¿cuál era el confinamiento? Quiero terminar con esto. ¿Cuál era el confinamiento de Adán y Eva? Es una conclusión bastante sencilla, creo yo. ¿Cuál era el confinamiento? Su límite, su frontera, ¿cuál era? Era el huerto. Amén. Si usted lee la Biblia, dice, estaba todo el planeta, en todo el planeta había una región que se llamaba Edén, y en la región del Edén el Señor plantó un huerto. ¿Por qué le dio el Señor a Adán y Eva una porción tan pequeña de espacio en un planeta que estaba casi vacío por aquellos días? Entonces el Señor les puso fronteras y los confinó y los redujo al huerto. Entonces ellos tenían la realidad del huerto, pero estaba la realidad del Edén
y estaba la realidad del planeta y estaba la realidad del espacio exterior. No sé si me doy a entender, hermano. Pero ellos están ahora confinados en este espacio y tiene que ver porque quiero salir por donde entré. Y entonces fíjese, hermano, que cuando viene Eva y está convencida, llega con Adán y le dice: Adán, hay algo más allá de la frontera. Mire, ¿sabe cómo es? Como los famosos viajes de Colón, no Colón Margueta, sino de Colón, el descubridor de América, Cristóbal Colón. ¿Me explico, hermano? ¿Qué era lo que él andaba buscando? ¿Se recuerda? Ya no se recuerda. ¿Qué andaba buscando Colón? Andaba buscando la ruta de la seda. Él andaba buscando las Indias Orientales, una ruta por donde no hubieran tantos enemigos, porque en aquellos días, hermano, la mercancía más valiosa era la seda que venía desde la China. Y entonces él dijo: ahí tiene que haber algo más. Le dijeron: no, mira el horizonte, ahí en donde ves el horizonte hay una gran catarata y el mar cae en una gran catarata. Dijo él: ¿y qué hay debajo de todo eso? Dijo: hay 4 elefantes que sostienen la tierra. ¿Ay, en qué están parados los elefantes? En una tortuga gigante. Hermano, así se ganaban los exámenes en los días de Colón. Es verdad, eso es, véalo, estúdielo, es historia. Y le preguntaron una vez a una persona, la estaban atacando porque sostenía esa teoría. Le dijeron: ¿y sobre qué está parada la tortuga? Sobre otra tortuga, digo. Un día dijo Cristóforo Columbus: hay algo más allá. Y se aventuró y salimos nosotros. Somos el resultado de su aventura. Llega Eva con Adán y le dice: Adán, hay algo más que solo el huerto. Ya estaba cautiva la hermana. Ya se había perdido. Dijo: ¿será posible? Hay algo más, le dijo. ¿Por qué? Yo ya lo vi. Y ahí vino la catástrofe. ¿Cuál fue su problema? Mire cómo dice la Biblia. El engaño de iniquidad es para los que se pierden, porque no se ciñeron con el amor de la verdad para ser salvos. Súbeme el verso 11 y 12, por favor, Cristi. Mire esto. Por esto, es decir, por haber hecho esto, Dios les enviará un poder engañoso para que terminen de hundirse en la mentira. Nota, hermano, lo peligroso de no ceñirse con la verdad. Por eso dice: para que estés firme, ponte la armadura de Dios. ¿Cuál es la primera pieza? El cinto de la verdad. ¿Y qué produce la verdad? Liberación. ¿Y qué produce la liberación? Santificación. ¿Cuál es el cinto de la verdad? El amor por la verdad, porque no es un concepto. Porque, hermano, la verdad no es una idea, no es un pensamiento. La verdad es Dios mismo. Y la verdad es Jesucristo. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabe, hermano, que los cristianos tenemos fronteras que no debemos rebasar? Tenemos límites, como la dermis y epidermis del cuerpo de Cristo. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, no caigas en discusiones que no llevan a ninguna parte. Y en otra parte le advierte y dice acerca de la mal llamada ciencia, le dice, porque, hermano, todo eso ya existían ideas, ya existían movimientos que agredían la integridad de la fe de Dios. Amén. Entonces, hermano, es bien importante que entendamos lo que significa ceñirse con la verdad, o sea, amar la verdad. No es solo oírla. Cuando se ama la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Me he explicado, hermano? Denle una ofrenda de palmas al Señor, entonces.
Hermano, ¿por qué uno habla de Jesús con convicción a otra persona? ¿Por qué uno le habla con convicción? Porque uno ha experimentado el amor de Dios, ¿sí o no? Y aunque a veces, hermano, hay rachas que le va como tambor en feria, pero uno sabe que Dios es real. Uno sabe que Jesucristo vive. Y no podemos explicarlo con fórmulas matemáticas, no podemos explicarlo con ecuaciones, no podemos explicarlo, hermano, con pruebas científicas, con laboratorios, no podemos explicarlo. Pero hemos visto la salvación de Dios y hemos sentido la salvación de Dios. Hermano, cíñase con el amor por la verdad. Ame la verdad. ¿Me explico? Dijo Jesús: